estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 A nuestro Dios, le damos la bienvenida por estar en este momento viéndonos por estos medios sociales, queriendo adorar y glorificar el nombre del Señor. Queremos unirnos en los estudios que estamos llevando los días jueves, sabiendo que tenemos que tener conocimiento de lo que es la palabra del Señor, pues es lo que nos va a mantener unidos más con nuestro Creador. Así es que en este momento, hermano, vamos a orar para empezar nuestro servicio de este día jueves. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor, te bendecimos y te exaltamos y te damos a ti toda gloria y honra, mi Dios amado. Porque eres tú, Señor, el que das todo, el que nos llenas de poder para poderte dar gloria y honra. Asimismo, hermanos, vamos a tener a nuestro hermano Melvin como maestro de ceremonia. Cristina. Perdón, hermano. Gloria a Jesús, santo es el Señor. Me disculpan, me equivoqué de nombre, pero como dicen, estamos en vivo, ¿verdad? Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, porque tú es que permites estas cosas. Pero vamos a tener como maestra de ceremonia a nuestra hermana Cristina Anaya. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos alegramos que se han podido sintonizarse con nosotros hoy en esta noche para el estudio bíblico de hoy. Mis hermanos, si se pueden hincar sus rostros para empezar a orar para este culto de hoy.
Amén, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, porque sabemos que tú vas a completar la perfecta obra en nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por todos los miembros de Segunda Siloé, Señor, que aunque no estamos, Señor, reunidos en la iglesia, Señor, sí, Señor, estamos reunidos aquí en espíritu, Señor, por medio de Facebook Live, Señor. Y aunque no lo estamos viendo en el momento en Facebook Live, Señor, sabemos, Señor, que hay algunos hermanos que lo van a ver después, Señor. Y igualmente, Señor, pedimos que lo bendices y lo unges ahí donde ellos están, Señor. Te damos la gracia, Señor, porque estos miembros, Señor, estas visitas, que Dios me los bendiga, Señor, que tu gloria, Señor, lo transforma, Señor, que le ayuda, que le das la paciencia, el gozo, el paz para poder seguir adelante en medio de esta pandemia, Señor, porque sabemos que tú eres el Dios soberano, tú eres el Dios que todo lo puede, Señor. Si alguien está enfermo, sintiéndose débil en este momento, Señor, reprendemos cada ataque del enemigo que está tratando de estorbarnos, Señor, en meternos más en ti, Señor, y poner atención y enfocarnos, Señor, en la palabra de Dios, tu palabra, Señor, que tienes preparado para hoy, Señor. Señor, te pedimos por las personas que van a cantar y van a sintonizarse también, Señor, para los miembros de la adoración, Señor. También, Señor, te pedimos, Señor, que uses y que bendices la persona que va a traer el estudio de hoy, Señor. Que sabemos, Señor, que se ha metido más contigo, Señor, para tener un entendimiento, Señor, para recibir tu palabra, Señor, para poder darle a nosotros, Señor, la palabra tuya, Señor. Te damos gracias por ese siervo o sierva que ha tomado la valentía, Señor, de poder disfrutar de tu palabra, Señor, y traer la palabra de esta noche. Que seas tú que lo uses, Señor. Que seas tú que pongas las palabras en su boca para traer para nosotros, Señor. Que seas tú de bendición atrás de ellos, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. Y así mismo, Señor, te pedimos para todo lo que va a suceder en este culto, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Y si así mismo se pueden abrir sus Biblias, mis hermanos, la palabra que vamos a estar leyendo hoy se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Me dicen un amén cuando lo tienen. Y para esos que hablan inglés, we're going to start reading in Isaiah today, Isaiah chapter 41, verse 10. If you can say amen when you have it. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Dice así: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. También me encanta el versículo número 13. Se dice así: Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. En 2 versículos ahí nos dice que no debemos de temer, que no importando las circunstancias que vienen, que no importando las luchas tal vez que tengamos mentalmente, espiritualmente, físicamente, que sea salud, que sea tu trabajo, que sea el estrés, que sea lo que sea, que no hay que temer, no debemos de temer. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios fiel y justo, no solamente fiel y justo para perdonarnos, pero para tener su misericordia y derramar su gracia y su presencia, su amor, su bondad, su gozo en nosotros. No debemos de temer, porque sobre todo Dios tiene el control. Dios sabe todo, Él tiene todo preparado, todo organizado, que a veces nos sentimos que tal vez no tenemos control de nuestra vida, pero Dios sí siempre ha tenido control. A veces nos desviamos de la ruta, pero Dios nos trae siempre, si lo dejamos, de vuelvo al camino correcto. En esta noche, mis hermanos, no sé tal vez que lo que están pasando, pero el Señor sí sabe. Y les doy ánimo también, que así mismo que me estoy dando ánimo a mí misma en la palabra del Señor, les digo que no temas. Dios nos dice aquí en esta promesa que Él está con nosotros. No debemos de desmayar. No debemos de preocuparnos
preocuparnos porque Dios es el que nos da el esfuerzo, las fuerzas para continuar. Él siempre, aquí como dice en el versículo 10, siempre nos va a ayudar. Siempre nos va a sostener con la diestra de su justicia. Dios es un Dios justo, perfecto. No hay nada perfecto afuera de Él. Nada que este mundo que nos puede ofrecer es perfecto o vale la pena, porque afuera de Él no hay nada. Mis hermanos, les ruego que si no se han metido más en Dios en estos días durante esta cuarentena, hoy es el momento, hoy es el día. Hoy es el día perfecto. ¿Por qué? Porque afuera de Él no hay nada. Adentro con Dios se va toda la tristeza, el estrés, el pánico, la ansiedad, la enfermedad. Todo se puede en el nombre de Jesús. Les ruego hoy en esta noche, mis hermanos, que nos metemos aún más profundamente con Dios. Nos metemos en el ayuno, la adoración, que Dios viene muy pronto, mis hermanos. Pero así mismo, no nos debemos de desmayar. No nos debemos de tener miedo, ni preocupación, ni nada así. Continuamos firme en la fe porque Dios todo lo puede, mis hermanos. Y te damos toda la gloria y la honra, Señor, por una gloriosa semana y por este fin de semana que es de holiday, que vamos a estar celebrando con familia, que nos protege, Señor, y que nos ayuda a poner más atención hoy en este estudio bíblico, Señor. Amén, mis hermanos, los quiero mucho, que Dios me los bendiga completamente bendecidos, llenos de amor, paz, gozo y todos los dones y bendiciones y regalos de Dios. Amén, los quiero mucho. Dios, a su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Hermanos, apunten en sus libros. El 12 de julio de este mes vamos a abrir las puertas de la iglesia y vamos a entrar y glorificar el santo nombre. So, hermanos, alístanse. Guys, get ready. July 12th, we're going to be opening up the church, so get ready. Get yourselves ready. Amen. Amén. All right, hermanos, vamos a glorificar el santo nombre del Señor. Ahorita vamos a cantar y adorar el santo nombre. Amén. Aleluya. Porque Él es santo. Aleluya. Gloria. Hermanos, ahí donde están, con un aplauso, con las palmas. There you go. Where you are, just clap your hands. Amen. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mi mano, lo siento en mi ser, lo siento en mi alma y todo mi ser.
Señor, que manda tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, que podemos sentir ese precioso Espíritu Santo, Señor, que nos has mandado aquí, Señor, en su lugar. Aleluya, para guiarnos, Señor. Aleluya. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Sí, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, este lugar, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Te pido, ven, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, Señor, lávanos en tu presencia, Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Están ahí, dile al Señor. Purifícame, lávame, Señor, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, sí, Señor, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Oh, Señor, Señor, te quiero conocer. Guárdame, Señor, Señor, te quiero conocer. Sí, Señor, aleluya, te glorificamos, Señor. Gloria a Dios, santo es el Señor, bendito y alabado sea su nombre, porque nosotros pudimos conocer a ese Dios maravilloso, ¿verdad? Para que en
esta noche lo podamos alabar y glorificar. Así en este momento, hermanos, siguiendo, ¿verdad?, el proceso de este día jueves de nuestros estudios que estamos haciendo del libro de los Hechos, nuestra hermana Carolina va a estar hablándonos del capítulo 8. Así que vamos a ponernos en comunión y prestarle mucha atención, que es lo que el Señor nos dice en esta noche. Dios les bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad, hermanos? Si están poniendo atención, han podido ver el anuncio para julio 12. Gloria a Dios. Aleluya. Bendecimos y glorificamos el nombre de Jesús. En esta noche, pues, me ha tocado dar un estudio acerca de Hechos 8. Gloria a Dios. Agradecemos al Señor por este privilegio y por siempre estar aprendiendo más de la palabra del Señor. Porque aunque estudiamos, pero el Señor cada vez que nosotros leemos y estudiamos las Escrituras más nos enseña a Él. Gloria a Dios. Aleluya. Así mismo como están, hermanos, les voy a pedir que busquen en sus Biblias a Hechos 8. Les vamos a dar un tiempo. Gloria a Dios, Señor. Te agradecemos, Señor, por este momento donde vamos a aprender más de tu palabra, Señor. Permite que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas, Señor, y lo que en este día vamos a aprender, Señor, lo poner en práctica, Señor. Gloria a Dios. Amén. ¿Buscaron sus Biblias o ahí en su laptop o en su teléfono? Gloria a Dios. Hechos 8. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer del 1 al 3. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Vamos a dejarlo por ahí, ¿verdad, hermano? Están diciendo aquí, y se recuerda que Saulo, ese era el nombre que Pablo tenía antes, ¿verdad? Y en aquel momento hemos aprendido y hemos, en la semana pasada de Esteban, que Esteban fue uno de los primeros diáconos que fueron escogidos en aquel tiempo, y fue uno también de los mártires de la iglesia. Y podemos ver eso hasta en estos tiempos, hermano. Yo estaba viendo y haciendo unas investigaciones y leí algo que dice que hay más, hasta ahora en el mes de abril del 2020 hubo una encuesta y dicen que hay más de 300 millones de cristianos que han sido y todavía están siendo perseguidos por su fe. Sabemos también, hermanos, que eso pasó en aquel tiempo, en esos tiempos comenzaba y ahora todavía sigue, que nosotros por nuestras creencias, por la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo, en estos momentos también hemos sido perseguidos, se han burlado de nosotros o nos han hecho a un lado por nuestras creencias. Dice que 1 de cada 8 cristianos del mundo sufren hostilidad por el simple hecho de serlo. Imagínense, 1 de cada 8, o sea, de cada 8 cristianos que hay, 1 por lo menos sufre hostilidad. En inglés le dicen harassment, ¿verdad? Alguien que se burla o les hace ello o les hace bullying, podemos decirlo si lo queremos poner en los términos de hoy día, bullying. Y hemos visto también en las noticias que en Nigeria, ¿verdad? Ojalá se diga así, allá también los matan, a veces hasta vivos los queman. En China, en otros países, más que todo allá en los países del Asia, que muchos sufren persecuciones
por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que esto no es desde ahora, sino que desde antes. Y nuestro hermano Pablo fue uno de los que pasó con eso, porque él estaba ahí presente cuando la persecución pasó y cuando estaban apedreando a Esteban. Él estaba por ahí, eso significa que él fue parte de eso. Tal vez él no le tiró alguna piedra, tal vez sí le tiró alguna piedra, pero él estaba allí y fue partícipe de eso. Ahora vamos a leer, hermano, de la predicación, dice, del evangelio en Samaria. Y vamos a leer del 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algo grande. A esto oí atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque cuando sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaban atónitos. Gloria a Jesús. Podemos ver en el capítulo 6 que dice: la promesa no solamente era para los apóstoles, era también para todos. Porque el Señor nos había dicho, ¿verdad?, que grandes señales nosotros haríamos en su nombre, que se iban a echar fuera demonios y se iban a sanar. Y eso es lo que Felipe estaba haciendo. Felipe era uno de los diáconos que se habían escogido, ¿verdad?, cuando también se escogió a Esteban. Entonces quiere decir, hermano, que cuando Jesús vino y le habló a sus discípulos, no solo les dijo a ellos que ellos son los que iban a hacer estas cosas, sino que estas cosas fueron para todos. Después que estuvieron allá en el aposento alto, les dijo, antes de recibir al Espíritu Santo, les dijo y que serían testigos en Samaria, en Judea, en Jerusalén y en todos los confines de la tierra. Sabemos que el Señor ya les había mandado un mandato a que ellos fueran a predicar su evangelio. Y en este caso, Felipe fue a Samaria. Y todos nosotros sabemos, ¿verdad?, que en aquel tiempo los judíos o desde Jerusalén y de todas las aldeas de alrededor no se llevaban muy bien con los samaritanos. Pero Felipe, me imagino ya que ya lleno del Espíritu Santo y todo eso, pues él no le puso un impedimento o no le dijo al Señor, no, yo ahí no voy a ir porque nosotros no nos llevamos bien con los samaritanos, sino que él fue obediente al mandato del Señor y él fue y les fue a predicar a todos los de Samaria. Y dice que después de que él les habló, dice, los samaritanos creyeron y fueron bautizados. Las escrituras afirman en Marcos 16:16, el que cree y fuere bautizado será salvo. Sabemos que aunque eran samaritanos, pero como ellos creyeron y fueron bautizados, pues ellos también pudieron alcanzar la salvación. Porque la palabra se predica para todos, no solo para unos. No podemos decir solo aquí a nosotros porque somos hispanos, o solo a este porque son chinos, o solo a esto porque son americanos. No podemos hacer acepción de personas, sino que la palabra del Señor es para todo aquel que cree, porque dice, ¿verdad?, el que creyere y fuere bautizado. No dice nada más sino que a todos. Entonces en ese momento ellos creyeron. Algunos pueden haber dicho, a lo mejor creyeron, a lo mejor que no, pero la Biblia nos dice que ellos creyeron y fueron salvos. También ellos pudieron alcanzar la salvación. Gracias a Dios, ¿verdad?, de Felipe, que dijo, sí, yo voy a salir, y aceptó ese reto de ir a predicar el evangelio del Señor. Después de eso, estaban diciendo, ¿verdad?, cuando fueron salvos. Después de eso vamos a leer, dice, del 14 al 17, cuando dice que los samaritanos reciben el Espíritu Santo.
En el 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Ok, ¿verdad? Fue como que mandaron, se fue Felipe allá, predicó la palabra del Señor, ellos aceptaron. Ellos vieron, ¿verdad?, que la palabra que Felipe les había traído era una palabra para salvación de sus almas. Pudieron reconocer, y me imagino que también estos habían escuchado de Jesús, o tal vez estuvieron ahí en esos momentos también cuando Jesús caminaba y enseñaba. Así es que posiblemente se les hizo más fácil creer cuando Felipe vino y les habló de la palabra. Y más después dice, eso quiere decir que Felipe vino, les predicó la palabra y ahí mismo los bautizó. Lo hacían rápidamente. Y después dice, cuando Juan, quizás Felipe tenía que dar un informe a sus superiores de lo que estaba pasando. Entonces, cuando ya mandó el informe a Pedro y a Juan, o llegara el informe a los apóstoles, ellos vinieron y fueron a imponer manos. ¿Para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando recibimos el Espíritu Santo? Nosotros somos llenados de poder para poder ir a hacer eso, para poder ir a hacer y predicar el Evangelio también. Dice, el Espíritu Santo los capacitó. Ellos aceptaron a Cristo como Señor y después fueron llenos del Espíritu Santo. Les dio poder, los capacitó. Porque nosotros podemos aceptar al Señor, nos bautizamos y todo, pero después tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo para tener esa dinamita, para tener ese poder de nosotros, poder ir a predicar el Evangelio. Porque no nos podemos quedar nosotros con eso que el Señor nos ha dado. Nuestra responsabilidad es ir a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces, quiere decir que yo no puedo ir a hablar de aceptar al Señor si yo no lo he hecho. No puedo decir, mira, te tienes que bautizar en agua si yo todavía no tengo eso o estoy siendo desobediente y no he cumplido con ese mandato. Y más peor es que yo pueda decir, hablar del Espíritu Santo si yo todavía no he sido bautizado en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Y nosotros, como hemos estudiado anteriormente, creemos que la señal inicial de demostrar que usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Es una cosa, hermano, que cada uno de nosotros necesita. Es algo que nos, como decía antes, nos capacita. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, ya no tenemos miedo a poder ir a hablar de la palabra del Señor. O no debíamos tener miedo de hacer las cosas. Se nos da con más facilidad. El Espíritu Santo también es el que está ahí con nosotros, redarguyéndonos de todo pecado, el que nos alienta, el que nos consuela. Amén, hermano. Amén. Así es que ellos recibieron al Espíritu Santo también. Y como les decía, eran samaritanos, pero esto no es para el que nosotros queramos. Es para todos. No podemos escoger nosotros a quien queramos escoger o solo a esto les decimos y a los otros no podemos hacerlo. Del 18 al 25 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en ese asunto, porque tu corazón no está recto delante de Dios. Arrepéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros para mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Cuando leía esto digo, este Simón no es otro Simón. Este es el Simón que en el versículo 13 se había convertido.
So, ¿qué quiere decir, hermanos? Que a lo mejor él no se convirtió, ¿verdad? Y Pedro tuvo que reprender a Simón, le tuvo que hablar de esa forma. Yo creo que Pedro es que ya se acordó, así como me reprendió a mí el Señor, ahora me toca hacer las cosas también a mí. Pero gracias a Dios que Pedro ya estaba lleno del Espíritu Santo porque pudo discernir el espíritu que estaba detrás de Simón. Y dice que él procuraba el poder y el don del Espíritu. Y que le dice que el corazón de él no estaba recto. Y podemos decir nosotros, y hay veces, y puede haber personas en nuestra iglesia que pasan al frente, reciben al Señor como su Salvador. Se pueden hasta bautizar. Pueden hasta tal vez imitar hablar en lenguas, pero realmente no tienen una verdadera conversión. Porque aquí, ¿verdad? Él no había sido lleno del Espíritu Santo, pero sí había aceptado al Señor, dice, y fue uno de los, si está abriendo en el versículo 13, 12 y 13, que se bautizaban, dice, y en el 13 dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado. Eso significa que él ya era como un miembro ya de la iglesia. ¿Y cuántas veces no encontramos así, hermano, miembros de nuestras iglesias que realmente están convencidos, pero realmente no se han convertido verdaderamente al Señor? Que a veces lo que hacen es aprovecharse o engañando, y a veces lo hacen para de estar en una iglesia y lo que buscan es alguna posición o busca alguna mejoría o buscan ser reconocidos. Así es que de todo hay en el pueblo del Señor. Imagínense, desde entonces había uno que se quiso aprovechar, que él quiso ver el negocio que él tenía, incorporarlo con las cosas cristianas para él sacar una ganancia de eso. Esperamos en el Señor, ¿verdad? Que ninguno de nosotros pueda caer un día en esas cosas, que podamos utilizar nuestras creencias para nosotros después poder sacar ganancias de las cosas del Señor. Que el Señor tenga misericordia. Dice, los seguidores de Cristo estaban y deben de estar consagrados al Señor y comprometidos en oración continua. Deben de llevar vidas apartadas del pecado y del mundo y obedecer las Escrituras. O si nosotros profesamos ser seguidores de Cristo, debemos de estar consagrados, no solo de palabras ni de hechos, sino que con un corazón humillado ante Él, que nosotros, como dice aquí, podamos estar en continua oración, que siempre estemos conectados con el Señor. Porque mira, así como Pedro pudo discernir eso, también nosotros, cuando estamos en esa conexión con el Señor, tenemos los dones del Espíritu en función y podemos discernir cuando las cosas son y cuando las cosas no son de Dios y cómo debemos de actuar, siempre obedeciendo las Escrituras. El vivir por el Espíritu Santo y el ser dirigido por Él son condiciones de ser lleno del Espíritu. Siempre dirigidos por el Espíritu Santo. No dejar que nuestros sentimientos dicten lo que debemos de hacer. Cuando nos desesperamos a veces y queremos, como quien dice, a veces decimos, le queremos ayudar a Dios. Actuamos nosotros bien inmaduros. Y que la palabra del Señor nos dice que no, que seamos nosotros llenos del Espíritu Santo y que nos podamos someter a la dirección del Espíritu Santo. Dice, no podemos pasar por alto que el enemigo siempre quiere imitar las cosas de Dios y quiere engañar al pueblo de Dios haciendo cosas sobrenaturales. Pero sabemos que por su fruto conoceremos a esas personas. Porque vamos a ver que esas personas que profesan ser cristianos y no lo son, todavía continúan en los caminos pecaminosos. Y algo también que leía que dice que si pone atención que después de que Pedro reprendió a Simón y le dice que se arrepienta de la maldad. ¿Y qué es lo que responde Simón? Rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Le dio miedo. Pero en lugar de él humillarse y arrepentirse verdaderamente, les dijo a ellos que ellos oraran por él, porque él todavía no estaba, su corazón no estaba todavía dispuesto a convertirse y a humillarse al Señor.
Dice, los hombres pueden estar convencidos del poder de Jesús y hasta adoptar las normas cristianas, pero estas cosas no los hacen cristianos. Pedro llamó a Simón al arrepentimiento, pero Simón no quiso humillarse. ¿Será que pasan estas cosas, hermano? Que nosotros a veces podemos escuchar a un predicador, a un evangelista que ora y le dice, mira, hagan esta oración, pero verdaderamente llegamos al arrepentimiento verdadero, que nos humillamos y le decimos, Señor, perdóname. No vaya a ser que pase como a Simón, que él estaba nada más convencido, pero no estaba convertido todavía, no estaba listo para convertirse y dejar todo y seguir a nuestro Señor. Gloria a Dios. Vamos a seguir con Felipe y el etíope. Etíope es que es una persona que es de Etiopía. Un ángel del Señor habló a Felipe, empezamos en el 26, diciendo, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ok, so Felipe se encontró con este etíope. Qué cosas de Felipe, ¿verdad? Que él estaba tan conectado con el Espíritu Santo que él sintió la voz, que el Espíritu lo dirigió y le dijo que se acercara al carro. Dice que ese hombre era un hombre rico. Pueda que en esta época, si nosotros vemos a alguien bien así, ¿verdad? Tal vez no nos acerquemos porque nos va a bochornar, nos va a decir algo, no va a creer en Dios, no va a hacer eso, pero Felipe no. Felipe ya había sido lleno del Espíritu Santo, él estaba con esa dinamita, él quería ir, él ya tenía el poder, él no le dio miedo, fue atrevido para ir a hacer eso. Dice, nunca debemos de tener miedo a hablar a las personas de Jesús, no importando el estatus social. Siempre con amor, sin juzgar ni maldecir o mandar a las personas al infierno. Felipe, él tomó ventaja, cogió ventaja de la situación. Él iba pasando por allí, el Espíritu Santo le dijo, acércate ahí. Y él vio la oportunidad, se abrió esa puertecita ahí chiquita que lo escuchó hablando de la palabra del Señor y dijo, espérate, aquí yo voy a aprovecharme de esto. ¿Cuántos de nosotros nos aprovechamos de esas cosas? Lo que podemos hacer es que si vemos a alguien un pequeño
testimonio algo así. Yo cuando veo a gente en la oficina donde yo trabajo, ¿verdad? Uno a veces no le permiten hablar libremente así de las cosas de Dios. Pero alguna gente ya está sufriendo bastante, entonces de vez en cuando le digo, sí, como Dios quiera, o es la voluntad de Dios, o gracias a Dios, y si la gente responde un poco positiva a la situación, pues ya, entonces trato de meterme un poquito más allá y hablar un poquito más de la palabra del Señor. Siempre con cuidado, pero si se da una oportunidad, ¿por qué no nosotros hablar de la palabra del Señor? Si nos cambió a nosotros y nos ha dado vida a nosotros, nos ha sanado, nos ha prosperado, nos ha dado de todo, ¿por qué no compartir eso también con esas personas? Más que todo si ya han llegado a una etapa de su vida que muy pronto ya no pueden estar aquí con nosotros. Qué mejor es que si ellos se van, pues se van ya con Cristo. Y volviendo a Felipe, ¿verdad? También que tomó esa oportunidad para ir a hablar con este hombre. Lo que estaba hablando y le pregunta, él tenía curiosidad y fue Felipe el que pudo llenar esa curiosidad y explicarle. Y al mismo momento no solo le dijo, mira, te voy a hablar de Cristo, o te voy a explicar lo que estás leyendo de esta palabra, que fue un profeta que dijo miles de años atrás, pero en este momento, hace poco, le debe haber dicho, esta profecía se cumplió. Y vino el hombre y él, aunque no dice el nombre, dice un etíope, él se convirtió, creyó ahí mismo. Y ahí mismo también no pasó eso. Yo digo que el Señor, ¿verdad? En el Señor no hay coincidencias, que cuando iban pasando por ahí también se encontraron quizás un lago o un pozo, pero había agua ahí cerquita. Y Felipe, el hombre le dijo, ¿verdad? También. Y él tan emocionado estaba de haber recibido al Señor que, como quien dice, ¿y qué me va a impedir que yo me bautice? También él se puso listo así, ¿verdad? Si ya recibí una parte, ¿por qué no recibir la otra? Y así recibo todo el paquete completo. Así que nosotros a veces, y lo que nos pasa a nosotros en el miedo y todo, que si le hablo, que si le digo, nos da hasta pena preguntar, ¿quieres aceptar al Señor o cómo vas a hacer? Y aquí mire, de una sola vez, le predicó, le ofreció el plan de salvación y hasta lo bautizó. Que nosotros podamos ser así atrevidos a estas cosas, atrevernos a dar un paso más, atrevernos a caminar un poquito más, atrevernos a hablar un poquito más. Gloria a Jesús. Y mientras pasaban por ahí lo bautizó. ¿Y qué pasó cuando venían saliendo de ahí? Pero ¿sabe algo? También que me impactó fue que dijo, ya le había dicho que había aceptado al Señor, pero yo creo que Felipe le dijo, espérate, déjame estar seguro. Y le dice, que le vuelve a preguntar y le dice, Felipe dice, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Como queriendo decir, ¿estás seguro que lo vas a hacer? Y aprovechó ahí y fue bautizado. Y dice que cuando subían del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco ya no lo vio y Felipe apareció en otro lado. Fue arrebatado o transportado a otra ciudad. El Espíritu de Dios hace, ¿verdad?, como Él quiere hacer en esos momentos. Dice, podemos ver también que Felipe comenzó predicando no solo en ciudades samaritanas, sino también en ciudades gentiles como Cesarea. Y esto fue el principio, la dispersión del Evangelio hasta lo último de la tierra, como Jesús nos mandó en Hechos 1:8. Ellos empezaron aquí en este momento, pero si usted puede ver, ¿verdad?, ya aquellos que cuando primero fue a los samaritanos y esos samaritanos fueron llenos del Espíritu Santo y ya estaban empoderados, ¿qué usted cree que ellos hicieron? Usaron, yo creo que el don de lenguas. No fueron chismosos, pero como que sí, porque ellos fueron a decir, me imagino que se fueron a las casas de ellos y fueron a decirle a todos lo que estaba pasando, lo que le había pasado, la experiencia que ellos habían tenido. Y Felipe no solo fue aquí, él fue a otra ciudad y a otra ciudad y fueron por todo eso. Cuando Juan y Pedro vinieron también a imponer manos para que recibieran el Espíritu Santo, también ellos, yo me imagino que en las aldeas que estaban cercanas, también empezaron a predicar el Evangelio. Aquel fue el principio, hermano, de cómo la iglesia se iba a esparcer, cómo el Evangelio iba a crecer, hermanos, pero como le decimos, en Hechos fue el principio y después ha seguido.
¿Qué estamos haciendo nosotros ahora en estos momentos para esparcir ese evangelio? Nos conformamos nada más de leer esta historia. Oh, mira, y Felipe, y fue transportado, y vino el hombre, y aquel mago que estaba por ahí, Pedro lo reprendió, y nos gozamos nada más de leerla, y lo leemos la Biblia como una historia, un cuento de algo bonito que pasó, o realmente nosotros lo vamos a poner en práctica y vamos a decir, yo acepté al Señor, ya fui bautizado, ya recibí al Espíritu Santo, ahora lo que me queda es ir allá afuera y predicar el Evangelio, ir a experimentar lo que Pedro, Juan, Felipe, el etíope, todos ellos habían experimentado, de ir a propagar el Evangelio a toda criatura. No importando lo que esté pasando, no importando las situaciones. Oh, que no voy allá porque si voy a predicarle a esas personas se me va a pegar el virus. Tal vez no se le pega, tal vez sí. Pero les voy a decir algo. Y si se les pega el virus y se van con el Señor, les aseguro que están salvos porque por lo menos estaban haciendo la obra del Señor, ¿verdad? Cuando nos pasó eso. Pero tenemos que ser conscientes, hermano, que el Evangelio es para, la palabra que nosotros hemos recibido es para ir a esparcirlo, para irle a decir a otros lo que nosotros hemos recibido. Dar las buenas nuevas. Informarle a estas personas que hay una vida nueva. No que nos dé temor que si vamos a esos países donde están los hindús, los musulmanes, allá en China que están matando a todos los cristianos, que los queman, que los fusilan, que les quitan la cabeza, que no nos dé miedo, porque nosotros estamos haciendo la obra del Señor, estamos siendo obedientes al mandato que Él nos dio de ir a todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Dios les bendiga, hermano, Dios le guarde. Sigamos adelante nosotros estudiando la palabra de Dios, que tenemos mucho que aprender de cómo el Señor puede obrar en nuestras vidas y cómo las historias de todas aquellas personas. Les doy gracias por haber puesto atención, hermano, y sigue estudiando. La próxima semana nos queda el capítulo 9 para que usted ya esté preparado y como la persona que lo traiga, usted ya diga, sí, Señor, así es. Nuestra pastora con nosotros. Hermanos, Dios les bendiga. Hoy día le quiero dar los anuncios. No se olvide que el domingo el culto empieza a las 6. También la escuela dominical, las clases van a estar dadas a ustedes por las redes sociales en Facebook. So, por favor, ponga atención a las horas, pero como de 4 a 5 de la tarde estaremos poniendo los videos ahí para los niños pequeños, para los jóvenes y esperamos para los adultos también. También otro anuncio, como ya lo vieron en antes y lo dijo la hermana Jasmine y como han estado viendo, que el 12 de julio vamos a estar abriendo las puertas de la iglesia. Estén atentos a los comerciales que estamos dando, a los anuncios de eso. También en este momento, antes que le damos la parte a la pastora, les queremos avisar que uno de nuestros jóvenes, Radamés Ferreira, que venía a la iglesia, tuvo un accidente y es un poco grave el accidente. So, vamos a mantenerlo a él en oración porque ese es uno de los jóvenes de Segunda Siloé, uno de los Royal Rangers de Segunda Siloé. Y hasta aquí nuestra parte y con nuestra pastora. Gloria a Dios. Sí, hermano, le damos las gracias a nuestra hermana Carolina, ¿verdad?, por el estudio del capítulo 8 del libro de los Hechos, donde hemos podido ver, Señor, la importancia de predicar el Evangelio, la importancia que tiene que nosotros vayamos y prediquemos. No esperemos que venga una persecución a nuestra vida para que nosotros nos vayamos a predicar. Como dice, la palabra dice que hay que predicar hoy que todavía es tiempo, hoy que todavía es de día, no esperando que vengan las tinieblas de la noche y no hemos podido ir a predicar la palabra del Señor. Debemos de tener ejemplo de estos apóstoles, de estos diáconos, como Felipe, ¿verdad?, que a pesar de que había sido puesto para que le diera atención a las viudas y a los huérfanos, él también estaba lleno del Espíritu Santo y podía y pudo
ir a predicar el Evangelio. Así que también sabemos que nosotros al orar, la oración es eficaz, la oración la escucha el Señor. Todo es que nosotros la hagamos con fe, creyendo que el Señor obrará por estas peticiones. Nos han pedido oración, ¿verdad? Por Edwin Cárdenas, mi yerno, que está un poquito delicado de un pie. La familia Martínez, de allá de California, Los Ángeles, ¿verdad? Que todavía están con la parte esa del virus. Nuestra hermana Zunilda, la mamá de nuestra hermana Reina. Nuestra hermana Daniela Smith, esperando que el Señor ya haya hecho la obra completa en ella, en su sanidad. Y como decían nuestro hermano Josué, que nos llegó esta noticia del hermano Radamés, el hijo de nuestra hermana Luisa Pereira, ¿verdad? Que ha tenido ese accidente, pero sabemos, ¿verdad?, que el Señor puede obrar. Amen. Para que Sí, Señor, todo amén. esto pues sea bien hecho en estos hermanos. Nos ponemos, ¿verdad?, en oración, pidiéndole a nuestro Dios, como les digo siempre, creyendo que Dios va a obrar, creyendo que Dios nos ama tanto y va a escuchar nuestras oraciones. Amén. Amen. Gloria a Dios, santo eres Señor, Padre santo y bueno, en este momento venimos ante tu presencia, mi Dios amado, creyendo que tú eres el sanador de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, de nuestro corazón, Señor. Mira estos nombres que hemos dicho, Señor, por estos medios, Señor. Creemos que tú vas a obrar o ya estás obrando, Señor, en ellos para darles esa sanidad que necesitan, Señor. Mira, Señor, aleluya, este joven, Señor, que ha sufrido ese accidente. Te pedimos que en esa cama de ese hospital tú lo visites, Señor, y que todo hueso, todo golpe que él tenga en su cuerpo, Señor, tú puedas poner tu mano sanadora en él, Señor, aleluya, recordando, Señor, aleluya, que es un hijo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y a ti te daremos la gloria y te daremos la honra, Señor. Mira, Señor, nuestra hermana Daisy Umaña está pidiendo oración por Ángel Tigueros de El Salvador, Por la salud. por su salud. Está enfermo, están pidiendo esa oración por ese, no sé si es hermano en Cristo o amigo, pero como quiera el Señor nos ve a todos por igual, esperando que si no es hermano en Cristo, un día también él pueda reconocer al Señor, si le al recibir sanidad por medio de esta oración. Te damos a ti toda gloria y toda honra, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas, mi Dios amado. Sabemos que tú nos amas. Nos amaste hasta el sacrificio cuando diste tu vida por nosotros. Cuando tu palabra nos dice, Señor, que por esas llagas que sufriste, todos hemos sido sanados, Señor. Esperando, Señor, aleluya, por fe, todo esto que te hemos pedido, Señor, te daremos a ti la gloria y la honra, mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. También, hermanos, quiero aprovechar este momento para darle un saludo a nuestra hermanita Megan Díaz, que el día de ayer estaba cumpliendo 5 añitos. Que Dios la siga bendiciendo y que Dios la siga cuidando y que pronto vamos a volver a verla en nuestro templo. A Dios sea toda la gloria y sea toda la honra. Amén. Amén. Dios le bendiga.
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.